Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuestro Padre y nuestro Dios, nosotros leemos palabras como estas, de alguna manera, o temblamos, o por lo menos nos volvemos sobrios. Y ahí hay una sobriedad en tus palabras. Yo quiero pedirte que al exponer este texto, no solamente que tú cuide al predicador en su falibilidad, sino que tú cuide a cada uno de los que estamos escuchando. No vayamos a aplicar primeramente este texto a otros antes de hacerlo pasar por nuestras propias vidas. Tú sabes, Dios, que con tu gracia y por tu Espíritu yo me he predicado este texto. Es mi intención que tú me prediques tu texto antes de yo poderlo predicar. Yo te pido que en esta mañana nosotros, para aquellos que no tienen la costumbre, quizás seas el inicio de ver cada mensaje como una palabra dirigida a mi vida antes que a cualquier otro. Tu palabra ha sido escrita con una persona que ha de recibirla y el primer nombre en la lista es el mío. Gracias por tu cuidado personal. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como mencioné, esta es la última de las cartas escritas a 7 iglesias en el área de Asia Menor. Y en este caso, la iglesia y la ciudad es de nombre La Odisea. Nosotros vimos las otras cartas. Y yo no sé cuántos de ustedes, en la medida en que nosotros predicamos esas cartas, si la vieron en primer lugar como cartas que iban simplemente a una iglesia en general o como cartas que iban también dirigidas a personas particulares. Y habiendo dicho eso, no sé cuántos de ustedes vieron las otras 6 cartas como cartas que Dios me estaba enviando a mí en primer lugar de manera personal, de forma tal que yo haya podido verme en el espejo de cada mensaje. Pero yo les puedo garantizar con Dios como testigo que cada una de esas cartas fue predicada a mi corazón y que cada mensaje de arrepentimiento contenido en cada texto fue llevado a mi corazón en primer lugar antes que a cualquier otro. Y esa debe ser la actitud de cada predicador. Debe ser la actitud de cada oyente. Nosotros predicamos un texto que fue enviado a la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Ahí teníamos que vernos dónde estábamos. Nosotros predicamos el texto que fue enviado a la iglesia de Esmirna, una iglesia que fue fiel en la tribulación, se sostuvo. En medio de la tribulación Dios la sostuvo. Vimos una carta enviada a Pérgamo, la iglesia que comprometió la verdad en medio de la persecución. Hasta donde yo, aún en mi vida diaria, sin que la persecución haya llegado,
haya podido comprometer la verdad misma de Dios. La carta a Tiatira, una iglesia que toleró la mundanalidad hasta donde mi corazón, mi mente, mi estilo de vida, mi hogar, mi computadora, mi televisión ha permitido la invasión de la mundanalidad. Porque la iglesia no son paredes, somos nosotros las personas. El mensaje enviado a la iglesia de Sardis, una iglesia muerta. La carta enviada a Filadelfia, a la iglesia amada. Dios le escribe a la iglesia de Filadelfia y le dice: y aquellos de la sinagoga de Satanás se arrepentirán y vendrán de regreso a ti y sabrán que yo te he amado. ¿Te imaginas esas palabras de afirmación para esa iglesia? Y ahora nosotros estamos viendo la carta enviada a la iglesia en Laodicea, a la iglesia tibia. Nosotros no sabemos quién fundó esta iglesia. Se ha especulado. Algunos piensan incluso que Epafras, que Pablo menciona en Colosenses 4, 12 y 13, fue el fundador de la iglesia de Colosenses y que él también fue el fundador de esta iglesia. No lo sabemos con certidumbre, pero se piensa de esa manera porque esta ciudad, Laodicea, compartía un valle, el valle de Laicos o Licos, si lo pronunciáramos en español, con dos otras ciudades, y una de esas ciudades era la ciudad de Colosas y la otra ciudad era la ciudad de Hierápolis. Colosa estaba a unas 10 millas hacia el este y la otra ciudad, Hierápolis, estaba a unas 6 millas hacia el norte. Estas tres ciudades formaban parte del desarrollo de la civilización en dicho valle. La ciudad se desarrolló bastante bien, había una colonia de judíos importante aparentemente. Y la ciudad se desarrolló bien porque estaba situada en un lugar estratégico en la intersección de dos de las grandes carreteras o vías de comunicación de aquella época, una que venía de este a oeste desde Éfeso y la otra que venía de norte a sur pasando por Pérgamo, y eso colocó a la Odisea en una posición estratégica para el desarrollo de su ciudad y de sus negocios. La Odisea fue una ciudad próspera. Tanto así que en el año 60, aunque esa fecha varía, ocurrió un terremoto y destruyó gran parte de la ciudad. Y Roma, el Imperio Romano, Roma ofreció pagar por la reconstrucción de la ciudad. Y esta ciudad de la Odisea se rehusó y dijo: nosotros pagaremos con nuestros propios recursos, y así la hicieron. La ciudad prosperó a través de un negocio de venta de lana fina de color negro. No sabemos si era teñida de negro o si era naturalmente negra, pero era una lana aparentemente de brillo y de mucho valor. La ciudad tenía una escuela de medicina famosa que había desarrollado, famosa en su tiempo, que había desarrollado un colirio especial, un ungüento para los ojos capaz de sanar ciertas enfermedades oculares. Pero la ciudad también tenía un centro bancario importante porque el filósofo y orador Cicerón aparentemente supo cambiar grandes giros bancarios en la Odisea, y eso está documentado. La razón para mencionar la condición de la ciudad es por algo que hemos venido diciendo a lo largo de toda la serie. La condición de la ciudad donde una iglesia se encuentra frecuentemente afecta la cosmovisión, la forma de pensar, el estilo de vida de aquellos que viven allí, y por tanto, al entrar a las iglesias, esa cosmovisión, ese estilo de vida viene con ellos y toma tiempo deshacer eso, y muchas veces entonces los que están adentro han sido influenciados por aquello que viene de afuera. Una ciudad autosuficiente, una ciudad con recursos, quizá produjo una actitud de los miembros de aquella iglesia de igual manera autosuficiente. La carta tiene un remitente, hay una persona que la envía, es la persona de Cristo, que en cada una de estas cartas tiene la particularidad de identificarse de una manera distinta o diferente para con cada iglesia. Y en este caso, él se identifica como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. La palabra Amén es si yo pudiera decir, una transliteración del hebreo y significa verdad.
Cuando tú lees los profetas, en Isaías 65:15, se habla de Dios 2 veces y se le llama el Dios de la verdad. Algunas traducciones en inglés dicen the God of Amen, el Dios del amén, porque eso es lo que significa. De hecho, en algunas ocasiones, cuando Cristo habló, si habló en arameo, como se sospecha, o si en alguna ocasión habló en hebreo, cuando él dijo en verdad os digo, lo que él hubiese dicho ahí es amén, amén, os digo. Cristo es el amén. Él se identificó como la verdad, el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo vino, él literalmente definió su misión en la tierra. Y yo no sé cuántos de nosotros nos hemos percatado de con cuánta claridad Cristo definió su misión en la tierra. Por esto es lo que él dice en Juan 18, cuando se refiere a su misión. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Yo estoy aquí con un propósito y mi propósito es dar testimonio de la verdad. Es apropiado entonces que él se identifique como el amén, como la verdad. En Apocalipsis 3:7 él es llamado el santo y verdadero. En una ocasión los fariseos vinieron y le dijeron: maestro, sabemos que eres veraz y que tú enseñas el camino de Dios con verdad. Aún sus enemigos identificaron a Jesús con la verdad. Sabemos que eres veraz, primera identificación, y tú enseñas el camino de Dios con verdad, segunda identificación. Todo el mundo sabía que este hombre había venido para dar testimonio de la verdad. El apóstol Pablo nos ayuda a entender de qué manera es el amén, cuando él dice en la segunda carta a los Corintios en 1:20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también, por medio de él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. En Cristo, todas nuestras promesas son amén, son verdaderas, son sí, son ciertas. En otras palabras, Cristo es el amén o el sí de todo lo que Él nos ha prometido. A esta iglesia de la Odisea, infiel, Él se le identifica y dice: yo soy el amén, yo soy la verdad, yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo vine para dar testimonio de la verdad. Yo soy el testigo fiel. Yo he sido fiel al testimonio que mi Padre me entregó para que yo lo pasara a vosotros, y por tanto yo soy el testigo fiel de esa verdad que el Padre me dio, de esas obras que me mandó a hacer. Yo no he dicho nada que el Padre no me haya dicho que dijera. Las palabras que yo hablo no son mías. Yo no he hecho una obra más, yo no he dicho una palabra más, yo no he hecho una obra menos, yo no he dicho una palabra menos. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Amén. Y luego Cristo dice: yo soy el principio de la creación de Dios. Los testigos de Jehová toman pasajes como ese y dice: Cristo es una creación, es el principio de la creación. Dios Padre lo creó y luego él hizo todo lo demás a través de él. No. Porque en el lenguaje original esa no es la idea. La idea de esa frase en el original es que Él es la fuente, Él es el origen de la creación, Él es el principal, Él es el supremo de la creación. No hay nada por encima de Él. Él es el originador de la creación. Ese es el remitente. De manera que estas palabras así de sobrias y de pesadas como las leímos, son sobrias no importa quién las diga, pero si quien las está pronunciando es el originador de la creación, es el amén, el testigo fiel y verdadero, esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Ya vimos del remitente, ahora el mensaje, pero antes de pasar al mensaje, hay una observación que yo quiero hacer. Y es que esta es la única iglesia de la cual Cristo no tiene nada bueno, positivo que decir. De manera que esto es otra vez serio. Porque cuando él escribe a la iglesia de Éfeso, él dice: tú sabes qué, tú tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Eso está a tu favor, pero perdiste tu primer amor. Cuando él escribe a la iglesia de Esmirna,
Él dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Tú eres pobre materialmente, pero tienes tanto espiritualmente que en realidad yo te considero rico. Cuando le escribe a la iglesia de Pérgamo, le dice, tú guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero, cuando le escribe a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Esta iglesia tenía muchas cosas, a pesar de que Cristo la confrontó severamente. Le dice, tú tienes amor, tienes fe, tienes servicio, tienes perseverancia, y conozco que tus obras recientes son mayores que las primeras. De hecho, tú estás haciendo más cosas que anteriormente, pero cuando le escribe a la iglesia de Sardis, dice, ponte en vela, la iglesia muerta, y afirma las cosas que quedan. Todavía aún a la iglesia muerta le quedaban algunas cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mí. Estás muerta, pero te queda algo. Ponte en vela. Aviva eso. La iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esos que están ahí en la sinagoga de Satanás, va a llegar el momento que ellos van a venir, se van a arrepentir, van a venir delante de ti y ellos sabrán que yo te he amado. Wow. Pero a la iglesia de la Odisea no tiene nada bueno que afirmarle. Tú te preguntas, pero eso era una iglesia. Aparentemente sí. Porque él está inspeccionando y le está haciendo un llamado de atención. Y entonces esto es como el mensaje comienza. Yo conozco tus obras, nada bueno, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así pues, que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, metafóricamente habladas. No sé cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos probado un vaso de agua bien fría en un momento de calor y decimos, wow, saboreamos esa agua. Otras veces nosotros hemos probado quizá un té bien caliente, un café bien caliente de buena calidad y ahí sorbo a sorbo lo vamos probando y se siente el calor, el humo, el aroma y todo eso también sabe bueno. Pero en ocasiones, yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí me ha pasado en un par de ocasiones, sobre todo sudando mucho y con mucho calor y mucha sed, que tú pides agua y alguien te trae un vaso y tú estás esperando que el agua esté fría y cuando tú la pruebas, oh, yuck. Estaba caliente. Realmente esa es una de las propiedades del agua tibia. En las emergencias médicas, ocasionalmente en personas intoxicadas, el agua tibia es usada para inducir el vómito, de manera que Cristo está usando una metáfora muy real de lo que el agua tibia puede causar. Yo les mencioné 2 ciudades. No se la mencioné simplemente para conocimiento, es porque pudiera tener alguna relación con toda esta metáfora que está aquí. La ciudad de Colosas tenía aguas frías. Y esas aguas frías de Colosas, pues la gente la disfrutaba sobre todo para beber porque eran refrescantes. La otra ciudad que le mencioné que ocupaba parte del valle era Hierápolis. Las aguas de Hierápolis eran manantiales calientes y la gente consideraba estas aguas calientes como algo relajante, pero resulta que el acueducto de la Odisea venía de Hierápolis, venía varias millas de distancia y cuando llegaba a la Odisea el agua llegaba tibia y llegaba un poco turbia, un poco sucia, y era un agua que como que no servía para mucho y Cristo está usando quizá todo este conocimiento que ellos tenían y decía, ¿tú sabes qué? Tú te pareces a esa agua, que ni refresca ni relaja, ni se puede tragar tampoco. Te voy a vomitar. John MacArthur en su comentario comenta o habla acerca de esta condición y dice, algunas iglesias, yo agregaría vidas de creyentes, porque las iglesias no son paredes, hacen al Señor llorar, otras lo hacen irritarse, pero la iglesia de la Odisea lo hizo vomitar.
en la metáfora, la gente caliente es gente con una fe vibrante, una fe creciente. Gente en quien tú puedes ver el carácter de Cristo desarrollarse. Gente en quien tú puedes ver el fruto del Espíritu. Gente en quien tú puedes ver el carácter manso y humilde creciendo a la imagen de Cristo. Pero por otro lado, la gente fría representa a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Gente que no ha nacido de nuevo. Gente que está completamente ciega a su realidad espiritual. Gente que no ha entregado su vida a Cristo. Gente que pueden oír un sermón que un pastor haya predicado a todo pulmón, quizá bajo la unción del Espíritu, donde había gente llorando y luego él pasa adelante y le dice, pastor, como dirían en inglés, that was nice. Fue un sermón muy nice. Gente llorando, pero para él fue just nice. Simplemente estuvo bueno, interesante. Porque no tiene forma de aquilatar lo que escuchó. Esa gente no tiene interés en la palabra, no tiene interés en la iglesia, no tiene interés en el evangelio, no tiene interés en la obra de Cristo. Esos son fríos. Pero hay una tercera categoría aquí. Cristo dice, sería mejor que estuviera frío o caliente, que es el ideal, pero no eres una cosa ni la otra, tú eres tibio. Y aquí está un grupo de gente que se identifica con la fe cristiana, hace cosas de gente caliente, viene a la iglesia, ora, lee la Biblia, tiene su devocional, memoriza incluso la Biblia, pero nosotros no vemos el carácter de Cristo formándose en ellos. Los años pasan, los años van, los años vienen, las mismas dificultades de hace 5, 10, 15 años están en ellos. Ellos hablan de cambios, pero ellos no cambian. Ellos hablan de la palabra, pero no la consumen. Ellos consumen material cristiano, pero no la palabra de Cristo. Son gente que dicen, pero no hacen. De ese grupo, Cristo habló en diferentes ocasiones. En un momento dado, Él instruyó a los discípulos, a aquellos que le seguían, de un grupo como ese, y hablando de los fariseos, dijo, de modo que hacer y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen que son judíos, pero no lo son. Ellos dicen que creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no creen. Ellos creen que tienen salvación, pero no la tienen. Ellos dicen que creen en la ley, pero no la siguen. Ellos dicen que aman la ley, pero la violan. No son. Pero que ellos ayunan 3 veces a la semana, sí. Ellos oran 3 veces al día, sí. Ellos diezman hasta la última cosa, sí. Porque son tibios, ellos se parecen, como que tienen temperatura, pero no tienen. Pablo escribió su carta a los romanos y comenzando en el primer versículo del capítulo 10, él se refiere a hermanos judíos, hermanos a quien él amaba de cierta manera. Le dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Está hablando de judíos que no tienen salvación. El deseo de mi oración es que tengan salvación. Porque yo testifico a su favor, algo que está a su favor, que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Yo testifico que ellos son como yo era antes. Yo perseguía a la iglesia, yo fui circuncidado al 8º día, yo fui de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, irreprensible. Yo tenía celo, pero yo no tenía conocimiento completo. Por tanto, creyéndome servirle a Dios, perseguía a la iglesia de Dios. Tenía celo, pero no tenía salvación. Y así muchos hoy. Pueden tener celo. Pueden seguir a Dios todo el tiempo persiguiendo el pueblo de Dios de alguna manera. Pablo se refirió a grupos tibios también cuando le dice a Timoteo en su segunda carta 3:5, o a personas tibias, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Cuando los ve, hay una apariencia de piedad, pero como la piedad no es genuina, no hay un poder detrás de la piedad. La apariencia es lo que
Los hombres ven, eso es una cosa. El corazón es lo que Dios pesa. La reputación es lo que mis obras externas te hacen creer que yo soy. El carácter es lo que yo verdaderamente soy y es lo que Dios pone en balanza. Dios nunca dice, me gusta tu reputación. Las obras es lo que los hombres valoran. La fe es lo que Dios pone a pesar. Entonces las personas tibias son más difíciles de convertir que las personas frías. Las personas frías están muertas, es verdad. Estoy hablando humanamente porque para Dios no hay nada más o menos difícil, pero humanamente, pero ya saben que están frías. Yo conozco muchas personas que dicen, yo no soy salvo, no, yo no soy cristiano, de hecho no me hable de eso. Pero las personas tibias hacen muchas cosas que personas calientes hacen y no tienen salvación, pero no hay quien las convenza de que necesitan salvación porque ellas se creen salvas. Entonces, en ese sentido, son más difíciles de alcanzar. Las personas calientes disfrutan la palabra, disfrutan un mensaje, disfrutan el estudio de la misma, disfrutan la adoración de Dios, disfrutan la coinonía con el pueblo de Dios, disfrutan la comunidad con el pueblo de Dios. La persona tibia escucha un sermón, pero él no cree que eso es para él. Él no cree que esa salvación, ese sermón evangelístico realmente tiene aplicación para él. Y si es un sermón de santificación, no, porque él está por encima de eso. Persona tibia se cree salvo, no cree que el sermón evangelístico es para él. Él ve el pecado del otro, pero él no puede ver el suyo. Él ve a los demás por debajo de su espiritualidad. Él tiene los ojos abiertos. Él ve, mira eso, mira de qué cristiano, mira lo que hace. No lo puedo creer. Por eso que yo no voy a la iglesia. Mira ese cristiano. Él tiene los ojos abiertos, pero él tiene el corazón endurecido. Entonces, viendo, el corazón no puede reaccionar a lo que ve. Él tiene la mente funcionando. Mira eso, mira aquello, es increíble. Eso no es verdad, eso no puede ser. Pero él tiene el corazón detenido. El corazón no está bombeando. Los fariseos podían llenar esa definición. Judas podía llenar esa definición. Demas, que estuvo con Pablo ministrando y se fue al mundo, podía llenar esa descripción. Diótrefes, a quien Juan describe en su tercera carta, y se escribía algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, le gusta estar en el centro y llamar la atención, no acepta lo que decimos. Podía estar dentro de esa descripción. Entonces Cristo le dice, mira, preferiría que fuera caliente o frío, pero está aquí en el medio, eres tibio. Pero hay un problema peor que eso. Y este es el problema. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Ahora las palabras como que se incrementan en peso. La ciudad de la Odisea, yo te dije, era una ciudad autosuficiente. Quizá esta autosuficiencia de los miembros de la iglesia en parte venía influenciada o venía dada por la autosuficiencia de la ciudad. Y eso era uno de los problemas. Que de estos miembros de esta iglesia es que la autosuficiencia nos hace sentir superior a otros. Y entonces en la autosuficiencia yo pudiera decir, yo no necesito ese mensaje, porque eso está por debajo, ya yo sé eso, ya yo conozco eso. Cuando en realidad, en la gran mayoría, una gran cantidad de los mensajes, la pregunta no es si lo conoces o no lo conoces, es si lo aplicas, si lo vives, si es parte de ya tu carácter formado. No necesitamos una iglesia porque al final la iglesia no salva. Quien que salva es Dios y con eso perdemos el hábito de congregarnos como algunos hicieron, dice el autor de Hebreo. No necesitamos estudiar la palabra porque yo leo mucha literatura cristiana
Y esa literatura cristiana es acerca de la palabra. Bueno, es acerca de la palabra, pero no es la palabra. Es como cuando tú te comes un helado de fresa que tiene color a fresa, huele a fresa, como que sabe un poco a fresa, pero de fresa no tiene nada. No le voy a mencionar la marca, pero quizá usted la ha probado. Yo la he probado. No necesitamos una comunidad de creyentes, pues yo y mi Dios somos suficientes. Tengo a Dios. Que tiene a Dios lo tiene todo. No necesitamos la ayuda económica porque Dios me va a proveer. Él siempre me ha provisto, Él siempre ha sido fiel, pero Dios me ha provisto hermanos de alrededor a quienes yo tengo que ayudar en ocasiones económicamente y quienes tienen que ayudarme a mí en ocasiones económicamente. No necesito el compañerismo cristiano. Los autosuficientes son los más difíciles de alcanzar, humanamente hablando. De nuevo, de hecho, los fariseos fueron como inalcanzables. Y esa es la razón por la que Cristo le dice en un momento dado a un grupo de fariseos, en verdad os digo, amén, ahí, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. ¿De qué tú estás hablando, Cristo, Jesús? Nosotros conocemos la ley. Los gentiles no la conocen, pero tú ni siquiera nos comparas con gentiles, sino con rameras y recolectores de impuestos, que son los peores de la escoria social. Y tú me estás diciendo que ellos van a entrar primero que nosotros. Ajá. ¿Por qué lo dices? Porque ellos son fríos y un día se van a calentar, van a entender. Pero ustedes son tibios. Piensan que tienen salvación y no la entienden. Y no la tienen. Quizás parte de lo que estaba pasando era que los miembros de la iglesia de la Odisea pensaron que su prosperidad era sinónimo de prosperidad espiritual, y eso es lo que muchos creen en el evangelio de la prosperidad. Cuando tú lo ves prosperar, ellos creen que esa prosperidad material es sinónimo de una prosperidad espiritual, y no hay nada que esté más lejos que eso. Algunos estudiosos dicen, no creo que los creyentes o los miembros, que llamarle miembros más bien, de la iglesia de la Odisea, realmente estaban orgullosos de que eran ricos, sino que ellos pensaban que al ser ricos materialmente, y eso era sinónimo de prosperidad espiritual, que realmente ellos eran ricos también espiritualmente. Ahora, el peor problema de la iglesia de la Odisea no era su autosuficiencia, era su indiferencia y su ignorancia de su problema. Si yo tengo orgullo, mi peor problema no es mi orgullo, es mi indiferencia y mi ignorancia de mi orgullo. Y ese es el caso. Cristo se lo pone de manera comparativa, se lo hace ver, por lo menos se lo explica de manera comparativa para que ellos puedan ver cuál es su peor problema. Y Cristo le dice, yo tengo algo contra ti, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes, ahí está la ignorancia, que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Eso es el peor problema, que crees que eres una cosa, pero eres otra. Eres miserable y digno de lástima. ¿Por qué? Porque te crees salvo y no lo eres. Porque te crees superior espiritualmente a otros y no a otros hermanos, y tú ni siquiera calificas para ser hermano. Porque te crees capaz de reprender cuando tú eres reprensible. Y entonces Cristo le dice, déjame explicar ahora por qué eres pobre, por qué eres miserable y digno de lástima. Porque eres pobre, porque eres ciego y porque estás desnudo. La pobreza espiritual es aquella condición que caracteriza a un hombre que no tiene nada para entrar al reino de los cielos. Tú vas a un funeral de un incrédulo, por ejemplo, tú abres el ataúd y tú dices, bueno, nada de lo que está aquí adentro va para el reino de los cielos. Eso es una pobreza. Si fue creyente, pues el alma redimida ya se fue al reino de los cielos. Hay una riqueza espiritual. Entonces, Cristo se está refiriendo a gente que era espiritualmente pobre.
La ceguera espiritual, tú eres ciego. La ceguera espiritual es la condición del hombre que no puede ver aquello que tiene delante. Él lee el texto bíblico, no lo entiende. Él oye un mensaje y no lo entiende. Él no puede, es como el ciego físico, que tú le puedes poner algo delante de él y él no lo puede ver. Pero es que tú no lo ves, no lo veo. Pero si está tan claro para ti que tiene vista, pero no para mí que estoy ciego. Y Cristo le dice a los miembros de esta iglesia, tú tienes ceguera espiritual. Y es una ceguera selectiva en algunos casos, o en muchos casos, por no decir en todos, porque puede ver el pecado del otro, pero no puede ver el tuyo. Y está desnudo espiritualmente. La desnudez espiritual es la condición en la que Adán y Eva quedaron, aún después que Dios los cubrió con pieles. Dios cubrió su desnudez física, pero aún con la desnudez física cubierta, Adán y Eva quedaron con una desnudez espiritual que hace necesario que Cristo me vista y me cubra. Entonces Cristo le está diciendo, tu problema es que eres ciego y no ves lo que te estoy describiendo. Eres pobre porque no tienes nada que pueda traer al reino de los cielos. Y estás desnudo porque yo puedo ver tu pecado y no tiene cobertura tu pecado. Y por tanto Él le va a hacer una recomendación. El mismo que se ha identificado como el amén, el testigo fiel, dice, yo tengo una recomendación. Esto es, versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Con eso Cristo le estaba recordando básicamente que la riqueza material de la ciudad no podía comprarles a ellos nada de valor real. Lo que tú tienes que comprar no lo puedes adquirir en el mercado de la ciudad, tú tienes que venir y comprarlo de mí. Y esto es lo que tú puedes comprar de mí, oro fino, refinado por el fuego, oro que ha sido pasado por el fuego, y probablemente esto es una referencia a la fe que es refinada por el fuego, como Pedro menciona en una de sus cartas. Es esa fe que me salva, que luego el fuego pule, que luego el fuego refina, que una vez yo pasado por la prueba, primero di evidencia de que esta fe era genuina, y en segundo lugar quedó más fuerte, más pura, más refinada que antes de la tribulación. La tribulación es orquestada por Dios, es parte del currículum de formación de Dios. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Si usted ve el currículum de Dios para graduarse, tiene materias que dicen tribulación 1, tribulación 2, tribulación 3, tribulación 4, tribulación 5. Y no se va a acabar, Señor, tribulación 21. Y entonces ahora Cristo dice, ven y cómprame esa fe. Porque esa tribulación por la que Él me hace pasar, ese fuego refinado que refina mi fe, pone a prueba mi carácter, pesa mi carácter, forma mi carácter. Si no lo enfrento bien, deforma mi carácter, pero eso lo hago yo, no Cristo. Ahora, si hay algo que la tribulación siempre hace, es que revela el carácter. Cómo yo reacciono revela quién yo verdaderamente soy. La tribulación también, dependiendo de en qué lugar yo estoy sentado, también pone de manifiesto si yo he entendido el Evangelio. Porque el Evangelio bien entendido por el creyente revela que en medio de la tribulación yo no puedo condenar al otro cuando yo mismo soy condenable. La tribulación revela lo que reveló en los 3 amigos de Job que vinieron a condenar a Job. Ellos no entendían el Evangelio. Y muchos de nosotros que hemos creído el Evangelio no hemos entendido el Evangelio. Porque nosotros en medio de la tribulación condenamos el Evangelio, condenamos al otro. Y nosotros no estamos aplicando la cruz y el Evangelio al otro, pero no estamos aplicando a nosotros. Pero yo no puedo aplicarme la cruz selectivamente a mí sin aplicar la cruz y el Evangelio a ese otro.
Cristo llama a esta iglesia a comprar oro refinado por fuego para que te hagas rico, para que verdaderamente tengas algo de valor, refinado por las dificultades de la vida. Cristo invita a esta gente, escucha, que compre vestiduras blancas para que te vistas y no manifieste la vergüenza de tu desnudez. Adán y Eva quedaron desnudados espiritualmente hablando. Y entonces ahora cuando ellos se cubrieron con pieles, el problema no terminó ahí. Nosotros seguimos experimentando todo lo que es la vergüenza de nuestro pecado. Y Cristo le dice a esta iglesia, tú estás desnudo y tú necesitas vestiduras, pero tú no la puedes comprar en la ciudad de la Odisea, en el mercado de la Odisea. Hay un solo lugar donde tú puedes conseguir esas vestiduras y es al pie de la cruz. Y de hecho, tampoco la puedes comprar, porque al pie de la cruz te la regalan. Pero en la cruz se compraron vestiduras para ti y se pagó un alto precio, que fue precio de sangre. Esas vestiduras fueron compradas a precio de sangre al pie de la cruz. Tú las puedes conseguir regaladas. De manera que en vez de otros ver la vergüenza de mi pecado, una vez adquiridas las vestiduras blancas, no la lana negra, pura, fina, brillosa de la Odisea, vestiduras blancas representativas de la santidad. Una vez ellas son adquiridas y yo soy cubierto, ya el otro no ve la vergüenza de mi pecado, sino la gloria de Cristo. Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Cristo le dice, eso es lo que tú tienes que comprar. Además, tú tienes un ungüento, un colirio ahí desarrollado en una escuela de medicina que cura algunas cosas. Pero ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema es una ceguera espiritual. Tú necesitas comprar colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Tú necesitas el colirio de mi gracia que abre tus ojos, abre tu entendimiento para que puedas ver la condición de tu corazón y puedas venir al pie de la cruz y entonces allí poder rendirte en arrepentimiento y tener vestiduras blancas que te cubran, y ahora tu desnudez desaparecerá y de pronto entonces tú podrás tener una fe como el oro que es probada por el fuego. Por tanto, Cristo los invita metafóricamente a comprar cosas de Él. Y ahora la consolación del confrontador, porque Él ha estado confrontando, pero no los deja ahí. Escucha, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Ok, gracias. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, dijimos el domingo pasado que todos los eventos tienen dos miradas, una por debajo del sol y otra por encima del sol. Entonces, por debajo del sol, la disciplina de Dios es horrenda, porque no hay nada peor que estar en medio de la disciplina de Dios. Pero si te subes por encima del sol y puedes ver la disciplina de Dios, resulta que la disciplina de Dios es un acto de amor de nuestro Dios. De tal forma que cuando Dios me tiene bajo su disciplina, yo debiera sentirme amado y decirle, Señor, gracias por amarme. Nosotros lo hemos leído el autor de Hebreos, capítulo 12, pero yo tengo que oírlo otra vez, porque nosotros necesitamos oír las cosas de la palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Escucha al autor de Hebreos en el versículo 5, segunda mitad, a partir del capítulo 12, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No la tengas en poco, no es poca cosa. No creas que no sirve para nada. No creas que es tan ligera como tú piensas. No la tengas en poco, tiene valor, es valiosa. Ni te desanimes, dice el texto, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Que esta reprensión no produzca un desánimo, sino que levante tu ánimo. Porque te estoy amando. Versículo 6, Hebreos 12. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos.
Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. Con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. No te desanimes, que Él te está puliendo para que puedas participar de la santidad de nuestro Dios. Al presente, ninguna disciplina es causa de gozo. No lo es causa de dolor, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Cuando hayas atravesado la disciplina, tú vas a tener fruto de justicia, fruto de santidad, pero es un fruto apacible. Tú vas a estar en paz. Oh, wow. Gracias, Dios. No sabía que me amabas tanto para amarme incluso hasta disciplinarme. Pues sí. Te amo y te amo mucho. Te amo como estás, pero te amo tanto para no dejarte como estás. Entonces mi respuesta, mi responsabilidad, aquí está. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, yo no sé si este es el séptimo llamado al arrepentimiento en tu vida de estas 7 cartas, pero lo ha sido para mí. El texto es para mí. Y aquí hay otra vez otro llamado. Sé celoso y arrepiéntete. Pastor, pero yo he venido pensando mucho de lo que usted está diciendo y como que muchas de estas cosas, cuando habla de los tibios, más bien representan a un fariseo, a un Judas, gente que dice ser cristiana, pero que realmente no lo es y hace cosas de calientes cuando en realidad no lo están. Entonces, ¿qué hago con esto? Si yo tengo seguridad de mi salvación. Bueno, tú tienes que ser honesto y admitir que yo no sé dónde tú estás ahora, pero si tú estás caliente, yo sé que ese no ha sido el estado continuo de tu vida, que ha habido momentos de un poco más enfriamiento, que ha habido momentos de un poco de lentitud, que ha habido momentos en que tu vida de intimidad con Dios ha sufrido, que ha habido momentos en que quizás te desviaste. Entonces yo quisiera ya hacia el final darte una pequeña y breve lista de cosas que contribuyen a mantener el fervor de mi fe, el fervor de mi caminar. Porque no podemos olvidar que la vida cristiana es un maratón. Yo no corro una carrera de 100 o 400 metros de la misma manera que yo corro un maratón. Y en ese maratón yo necesito mantener la calidad de mi paso para poder terminar el maratón. Y esa calidad de mi paso tiene mucho que ver con la manera como yo corro la carrera, la buena carrera, peleo la buena batalla. Yo quiero darte una lista breve, práctica. Número 1, tú necesitas estudiar, meditar y aplicarte la palabra que estás leyendo y que estás escuchando. Ningún texto que tú leas, ningún texto que tú escuches es en primer lugar para la otra persona. Esto sí está bueno para Juan. Esto debiera leerlo mi esposa. Si tu esposa debiera leerlo, Dios se lo va a decir. Ahora eres tú que lo estás leyendo. Esto está bueno para ti. Está bueno para mí. Tú tienes que aplicarte el texto. Tienes que hablarte a ti mismo. Verdad. Y decirte, eso que yo experimenté, eso es orgullo, eso es celo, eso es envidia, eso es temor. Perdóname, Dios. Tienes que aplicarte el texto. Tienes que escudriñar la palabra y aplicarte el texto. Tú necesitas vivir una vida de oración. En la oración tú cultivas intimidad con Dios y en la oración Dios toma la palabra que has leído, la aplica a tu mente, la aplica a tu corazón, te abre los ojos y tú puedes ver tu realidad. Tú necesitas una vida de arrepentimiento, no momentos de arrepentimiento. Nosotros estamos en necesidad de vivir arrepintiéndonos
todos los días, raramente. Yo te he dicho eso muchas veces, voy a volver a repetirlo para aquellos que nos visitan. Raramente yo comienzo a orar al final del día sin arrepentirme primero. Yo no vivo en completa conformidad con la ley de Dios y yo entiendo que es mi necesidad y es movido por Dios a una vida de arrepentimiento. Esa es la característica número 1 del cristiano, no que él se arrepintió una vez, sino que él vive una vida de arrepentimiento. Número 4, tú necesitas una comunidad de creyentes. Yo estaba escribiendo un endoso para un ministerio de consejería bíblica en los Estados Unidos que me pidieron esta semana y me dio mucho gusto ver, al leer un poco acerca de su visión, y dice, nosotros nos vemos como una extensión de la iglesia local, porque es ahí, en medio de la comunidad de creyentes, donde el Espíritu Santo hace su mejor trabajo. Yo necesito una comunidad de creyentes, no solamente donde yo asisto, en la que yo estoy inmerso, porque es ahí donde el Espíritu de Dios hace su mejor trabajo. Número 5, yo necesito ejercitar mis dones y talentos dado por Dios. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que ha sido puesto en ti. Pablo aparentemente notó, ya sea porque lo vio, ya sea porque se lo contaron, como que el don que había sido puesto en Timoteo había comenzado a apagarse. Y tú sabes que cuando Dios nos da dones y talentos es para ser usados. Y cuando Dios usa mis dones y talentos y yo estoy siendo usado, yo siento el placer de ser usado para la gloria de Dios y eso contribuye a avivar mi fe. Cuando mis dones y talentos no están siendo usados, eso contribuye a apagar mi fe. Porque no me siento usado por el Dios que me equipó para Él usarme para su gloria. Tú necesitas rendir cuentas, pero la mejor rendición de cuentas es la que ocurre de manera natural en medio de relaciones con hermanos. Más que sentarme 1 hora a la semana con 2 o 3 personas quienes nos rendimos cuenta, pero que no me conocen en 1 hora. No hay ninguna instrucción en la palabra, no es antibíblico hacerlo. Lo hemos hecho y probablemente pronto lo estaremos repitiendo. Pero no hay ninguna instrucción a yo hacer una cosa como esa. 1 vez a la semana, rendir cuenta en 1 hora y ya pensar que hice check de la semana. Cuando yo vivo en comunidad, mis hermanos ven cómo yo llego, cómo yo salgo. Ven mi rostro. Ven cómo saludo. Ven cómo no saludo. Ven cuando me irrito. Ven cuando pido perdón. Ven cuando no estoy bien. Ven cuando hay un problema entre mi esposa y yo. Lo ven en el rostro. Lo ven en la frialdad. Esa comunidad de hermanos, que no tiene que ser de este tamaño, comunidades más pequeñas, pero que se conocen. Hermano, ¿qué te pasa hoy? Vi cómo le hablaste a fulano ayer, en medio de una relación entre hermanos. Esas cosas contribuyen a mantener mi fe avivada, caliente. Ahora, la bendición del arrepentimiento. Aquellos que oyen el llamado de Cristo, a eso Cristo le extiende una invitación, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo le estoy llamando al arrepentimiento. Esto es un llamado mayormente a lo largo de esta carta de la Odisea a personas que se querían salvo, que no eran, que estaban tibios, pero estaban cosas de calientes, pero a la vez